Él la rechazó 10 veces. No fue una sola humillación vestida de furia. Fueron pequeñas amputaciones de su dignidad, ceremonias públicas de desprecio vestidas de normalidad cotidiana. La 10ª llegada, sin estridencias ni trompetas, la encontró de pie bajo la luz fría de un pasillo de juzgado, la cámara de un fotógrafo que nunca fue amigo grabando la expresión que él esperaba, súplica. Ella sonrió por dentro y no se dejó caer. El primer recuerdo que regresaba con olor a humo no era del tribunal, sino de una noche 7 años atrás. El fuego parecía una bestia caprichosa, lamía cortinas, devoraba madera, contoneaba sombras que danzaban como enemigos. Estella tenía la pulsera de su madre en la muñeca, un hilo de jade empañado por el calor, y la memoria de una mano que le había enseñado a mirar las cosas con lentes distintos. «Encuentra la luz», le había dicho. Encontró la luz entre las llamas para buscar a quien amaba. Cuando sacó a Ian de aquella casa, sus dedos olían a ceniza y su oído zumbaba con un silbido agudo que nunca se fue del todo. Nunca volvió a oír igual. Aquel zumbido, al principio, fue un rumor más de la noche. Después se convirtió en una barrera que la separaba de palabras pequeñas dichas al azar y de susurros hirientes lanzados con intención. Perder parte de la audición no borró la capacidad de Estella para ver. En cambio, agudizó su mirada. Aprendió a leer bocas, a atrapar gestos, a captar el tic en la comisura de los labios de Ian cuando su veneno era desprecio. Y aprendió, por encima de todo, a encender su cámara. La cámara se convirtió en refugio y testigo. El flash era para ella un rezo, la luz que fija, que detiene, que certifica que algo existió de verdad. En las fotos encontró la facilidad de respirar, la disciplina para ordenar el caos. Sus imágenes empezaron a tener vida propia, cruces de luz, manos que contaban historias, la superficie del jade reflejando futuros posibles. Ganó premios. La gente empezó a llamarla por su apellido con admiración en vez de con lástima. Pero fuera de los marcos, en la carne, las cosas seguían igual. Ian seguía con su habilidad de reducirla en público con una frase afilada, con un meme que alguien filtraba a la hora conveniente, con un rumor que corría como pólvora. No era solo su marido quien la golpeaba con invisibles guantes de seda. Desde hacía años, el tablero social en que caminaban estaba lleno de trampas. Abby Moreno, actriz de sonrisa fotogénica, tenía la costumbre de estar en el lugar correcto. Su madre, una mujer con contactos en el mundo del espectáculo, sostenía hilos detrás de pantallas brillantes, y cada vez que la prensa necesitaba una cara para un escándalo perfecto, Abby estaba lista. No siempre fue enemiga. Las heridas entre mujeres a menudo empiezan con malentendidos y se alimentan de silencios. Hubo una época en la que Abby y Estella compartieron una conversación real sobre la vida, pero aquella intimidad fue triturada por ambiciones y por una industria que premia la catástrofe ajena. El matrimonio de Estella y Ian tenía la forma de una jaula tan fina que la mayoría no la veía. En reuniones familiares, él podía besar la frente de Estella como señal de pertenencia, y a las horas, en redes, lanzar otra cosa. Esa foto sacada de contexto. Ese rumor de que ella no era la heroína del incendio, sino la responsable de la negligencia. Se cubría de contrición cuando convenía, y con la misma mano empujaba a la multitud a su favor cuando él necesitaba limpiar su nombre. Para la prensa eran notas, para los abogados eran piezas de un rompecabezas, para ella eran golpes que marcaban la piel invisible. Hubo, además de las humillaciones cotidianas, procedimientos legales que se acumulaban como papel mojado en su vida. Algunos decían, en voz baja, que los García, la poderosa familia de Ian, tenían una tradición de resolver las ofensas por la vía larga y pública. Los periódicos contaban cifras. Demandas, contrademandas, solicitudes de divorcio presentadas y retiradas como quien abre y cierra heridas para que no cicatricen. Entre el rumor y la realidad, la cifra que circulaba en los pasillos era de 101 peticiones de divorcio a lo largo de años, un número que los cronistas repetían para dramatizar. Pero en la memoria de Estella había otra cifra más íntima, más certera, 10 veces concretas en las que él la rechazó de manera directa, 10 vetos que cambiaron el pulso de sus decisiones. Esas 10 veces eran lo que dolía en el centro del pecho, las otras eran eco.
El día que entró al juzgado por la 10ª vez, hacía frío y el invierno tenía la rotunda claridad de la ciudad, haciendo brillar las fachadas como si todo fuera de cartón. La prensa había señalado la fecha con chisporroteos de insinuaciones. Ian, elegante, con la confianza afilada en la barbilla, llevaba una alianza que brillaba mucho más que la poca emoción que mostraba. Los fotógrafos se posicionaron como si asistieran a una obra programada. Al pasar por la puerta, un reportero le lanzó una pregunta. ¿Insistirá de nuevo, señor García? Él sonrió con la suficiencia de quien sabe que tiene espectadores. Nunca he querido más, respondió, y la frase colgó en el aire como una burla que nadie aplaudió. Aquel nunca he querido más fue retransmitido en bucle en la mañana siguiente, acompañado por especulaciones y fragmentos de videos entrecortados. Estela no era una figura pública que buscara atención. Su fama provenía de su trabajo, pero la empatía pública no suele distinguir entre artista y persona. La captaban por la sonrisa tensa, por el audífono que asomaba discretamente detrás de su oreja izquierda, por la pulsera de jade que seguía intacta a pesar de los años. Ella ocupó su lugar en el banco asignado y dejó que su mirada repasara la sala. Aunque la sala estaba llena de ruido, zumbidos de conversaciones, el tintinear de los vasos de agua, para ella todo acontecía como si la vida tuviera cortinas de silencio, el mundo le llegaba con retardos, con huecos, a veces contestaba con la expresión equivocada o escuchaba una pregunta que no llegó. Ese desfase lo rellenaban con interpretaciones ajenas. La sordera parcial había convertido sus días en un ejercicio continuo de reconstrucción. Cuando leyeron el acta, Ian pidió de nuevo el divorcio, lo hizo con la parsimonia de quien repite un gesto aprendido. Los motivos oficiales que nombró fueron prosaicos, pero detrás de las palabras había un catálogo de agravios que él había acumulado, celos teatrales, desconfianza instrumentalizada, rumores que alimentaban una narrativa conveniente. El viento era una voz que parecía traer ecos. ¿Por qué no te vas?, le había preguntado su propio reflejo en el baño la noche anterior, y ella había contestado con fotos colgadas en su computadora, con emails de apoyo, con el silencio que responde cuando hay poco que decir. Al abandonar el juzgado, la prensa la rodeó como un banco de peces voraces. Un micrófono se acercó a su boca y una pregunta filosa fue lanzada con la sutileza de un dardo. ¿Suplicará por quedarse, Estella? Nadie le preguntó con seriedad si estaba bien. La pregunta era un espectáculo. Durante un segundo tuvo la tentación de caer en la trampa. Recordó cómo, años atrás, cuando el fuego aún ardía en su piel y en la ciudad, se levantó y ayudó a quien había amado. Recordó a su madre, a la pulsera de jade que había resistido el calor, a la promesa muda de no desaparecer sin luchar. No supo si luchar significaba seguir tomando golpes o aprender a elegir las batallas. Miró a los fotógrafos, respiró y la cámara captó la expresión que no era gratuita. Calma. Si esta historia te atrapa y quieres seguirla hasta el final, suscríbete. Fue un susurro de la era moderna. Una llamada al compromiso digital insertada en medio de una vida quebrada. Estela pensó en lo absurdo de pedir audiencia y en lo necesario que era que la verdad fuera escuchada. Ella no pensó en seguidores, sino en que esas cosas, seguir, presenciar, podían ayudar a que quienes la habían difamado no siguieran impunes. La invitación al espectador quedó flotando y la cámara cortó a otra imagen. Un primer plano de su pulsera, una pequeña mancha de hollín todavía anclada en la parte trasera del jade. A partir de aquel día, las redes tomaron la escena como materia prima. Un hilo de cuentas anónimas empezó a escarbar en su pasado, a sacar de contexto fotos antiguas, a mezclar lo verosímil con lo falso. En cuestión de horas, surgieron mensajes que la acusaban de manipulación. Un video editado con mala intención mostró imágenes suyas y un audio trucado. No era la primera vez que se presenciaba algo así, pero el mundo, esa masa hambrienta de certezas rápidas, reaccionó con violencia. Los contratos se congelaron, las galerías recibieron presiones para eliminar sus obras de catálogos, y las marcas que la habían patrocinado empezaron a distanciarse con cartas discretas que olían a miedo. La empresa de un tío de Ian, que antes pagaba por sonrisas y exclusivas, cerró filas. La primera reacción fue shock, la segunda, organización.
Estela no era ingenua, sabía que la verdad rara vez se impone por simple deseo. Llamó a Tina, su amiga de toda la vida, una mujer con las manos firmes y la voz que no titubeaba. Tina llegó con bolsas, con papeles, con una calma que pesaba más que cualquier consuelo. No podemos pelear con trolls, dijo Tina mientras organizaba contactos de abogados y periodistas honestos. Podemos, en cambio, mostrar la verdad y construir muros. Estela respondió con una sonrisa que se parecía a una estrategia. Usó su trabajo, abrió los archivos de su cámara y preparó una exposición virtual que contara su historia sin pedir permiso a los que querían deformarla. Durante las noches, trabajó con su reflejo y con imágenes sueltas que reconstruían la versión verdadera. Había una foto de su madre riendo con los ojos cerrados, con la pulsera reluciendo. Había otra, tomada inmediatamente después del incendio, en la que Estela aparecía con la piel tiznada, sosteniendo a Yen. En ningún instante, la foto era prueba de culpabilidad. Todo lo contrario, eran testimonios de sacrificio. Empezó a preparar una serie llamada Los gestos que quedan, imágenes que no esconderían la historia, sino que la expondrían en su complejidad. El plan no era atacar, era revelar con estética y verdad. Pero el acoso no se contentó con imágenes. Surgió una avalancha de mensajes privados, de correos falsos enviados con su nombre, de llamadas anónimas a su madre, ya fallecida, pero la memoria de su madre se usó como arma. Abby Moreno reapareció en los tabloides con declaraciones a medias. No era mi intención, y no sabía todo, eran frases que flotaban en entrevistas que la gente interpretaba como culpa. En el ojo público, Abby era la joven frágil que había intentado quitarse la vida tras una ola de críticas. Nadie contaba, al principio, que detrás de esa historia había mano interesada en fabricar una víctima conveniente para ocultar a la verdadera perpetradora. Cuando Abby cayó, el plan funcionó. Distrajo la atención, pero las sombras tienen memoria, y en esa memoria hay nombres que se mueven con cuidado. La aparición de un intento de suicidio de Abby, del que no se dará detalle alguno porque la narración respeta el dolor sin convertirlo en espectáculo, agitó la bola de nieve. Los seguidores se dividieron entre quienes la compadecían sin cuestionar y quienes la usaban para golpear a Estella. La prensa amarilla halló en ese episodio una coartada para mezclar verdades y falsedades, para presentar una historia simplificada donde habían sido siempre actores complejos. Mientras tanto, la vida jurídica siguió su curso. Abogados propusieron estrategias, investigadores privados para rastrear la falsificación de audios, peritos que revisaran los metadatos de los videos. No era tarea sencilla. Los deepfakes y las ediciones merecían tiempo y recursos, y Estella los tenía en un bolsillo que no podía vaciar sin pagar con su independencia. Fue entonces cuando surgió un nombre inesperado en su bandeja de entrada: Lien Torres. El correo no venía con fanfarrias ni promesas. Era formal, con la pulcritud de quien no busca espectáculo, un mensaje de felicitación por su última exposición y una oferta de colaboración lejos de las cámaras de su ciudad. Lee, o Lien, como prefería que le llamaran en el trato, era un hombre que ocupaba portadas por otras razones. Un CEO reconocido en Ciudad del Sur, conocido por no hablar mucho de su vida privada y por mantener una postura pálida ante el ruido mediático. Sus mensajes no olían a rescate ni a posesión, traían en cambio respeto. He visto tu trabajo, me gustaría ofrecerte un espacio real donde puedas exponer sin intermediarios. Esa frase, tan sencilla, tenía una especie de gravedad. No prometía salvarla de la ruinosa marea digital, no proponía bolsones de influencia, proponía algo más peligroso: autonomía. Estella leyó el correo en la madrugada, con la ciudad dormida y su audífono apenas perceptible, y por primera vez en meses, sintió que alguien la miraba sin pedirle algo a cambio. No fue una decisión impulsiva. Dejar su ciudad, esa que encerraba memorias de humo, gritos y un amor que la había marcado, significaba abandonar la posibilidad de que alguna verdad se impusiera por la simple fuerza del recuerdo. Pero quedarse, con cada día mediático que pasaba, era aceptar que otros escribieran su historia. Tina la miró con esa mezcla de asombro y previsión que suelen tener los amigos que han visto a alguien perderse y encontrarse. Si él te ofrece un lugar para trabajar sin condiciones, tómalo, no por huir, sino por elegir dónde ser vista.
Estela repasó los rostros, las heridas, la pulsera. Pensó en su madre y en las palabras que la habían marcado. Encuentra la luz. Aceptó. Cuando empezó a preparar la mudanza, no fue con la teatralidad de quien demuestra poder. Fue con precaución. Vendió piezas de su archivo a galerías que confiaban en su visión. Recopiló testigos y pruebas que, con el tiempo, podrían desmentir los falsos audios. Envió las fotografías más personales a un servidor seguro, numeradas y certificadas, como quien deja un mapa para futuros arqueólogos de la verdad. Y mientras desarmaba su vida en cajas, en la prensa local se cocinaba otro banquete. Ian había anunciado en privado un compromiso, una exhibición de orgullo familiar en la que esperaba consolidar su estatus ante la sociedad. La fecha y el lugar eran públicos. La transmisión, inminente. Sus intenciones dejaban claro que no buscaba reconciliación, sino espectáculo. El día anterior a su partida, Estella fue a la orilla del río. Sostuvo la pulsera entre los dedos, limpia ya de hollín, y la recordó como el detonante de una promesa. No ser definida por el daño que la había tocado. La ciudad a su alrededor estaba intranquila. Las noticias de la farándula se mezclaban con las notas sobre la corrupción, con la música que se escapaba de un bar. Ella sintió que se movía hacia un territorio desconocido y que quizá, en Ciudad del Sur, no conocería el nombre de cada persona que la mirara con curiosidad. No necesitaba anonimato, necesitaba respeto y un lugar donde exponer su obra sin que alguien más decidiera el precio de su dignidad. En la estación, las maletas parecían contener menos de lo que representaban. No estaban llenas de ropa, sino de decisiones. Un billete, un número, una puerta. Tina la acompañó hasta la plataforma, se despidieron sin grandes teatralidades, y Estela subió al tren con los auriculares envueltos en un pañuelo. En el tren, el paisaje pasaba con la velocidad de un viejo montaje. Pueblos, autopistas, anuncios que prometían otra vida. Por la ventanilla, vio las noticias de la tele local. Ian, en una gala, alzando una copa, rodeado de sonrisas que no alcanzaban los ojos. Ella pensó en el título que alguien había puesto a su historia en los blogs sensacionalistas. La mujer que suplicó y no obtuvo nada. Sonrió, apagó el sonido y levantó la vista. No sabía, en ese instante, que la ciudad grande donde se dirigía tenía un pabellón de galerías que era casi un mundo en sí mismo. No sabía que la vida la pondría frente a un hombre soberanamente distinto, un CEO que, cuando la vio por primera vez en persona, no ofreció consejos, no prometió arreglar su reputación, no usó su nombre en titulares. Simplemente la miró con una paciencia que le resultó incómoda y por eso mismo, verdadera. Pero todas esas cosas ocurrieron después. En la plataforma, lo que importaba era el gesto. Había decidido no permanecer a la intemperie del rumor. Había decidido, por fin, cambiar el lugar desde el que contaba su historia. Al bajar del tren, su teléfono vibró con un mensaje. Había una invitación a una entrevista para aclarar lo sucedido con los audios y los videos manipulados. Fue una pequeña victoria administrativa. El verdadero desafío, no obstante, era mucho más complejo. Reconstruir su nombre sin que su trabajo quedara reducido a una nota de prensa de 5 minutos. Caminó por la ciudad que la recibió con luces extrañas. El ruido no era el de su hogar, y eso le permitió escuchar, entre el bullicio, fragmentos de lo que la habían hecho. Para alguien a quien le faltaba parte del sonido del mundo, el silencio era a veces un aliado. En el ruido, sin embargo, las cosas podían ocultarse. Ella eligió ahí su silencio como arma. No responder impulsivamente a cada ataque, no alimentar el fuego. Aquel primer mes en Ciudad del Sur estuvo lleno de pequeñas batallas. Entrevistas que se redujeron a titulares, galerías que pedían pruebas, abogados que pedían paciencia, pero también estuvo lleno de cosas posibles, llamadas de curadores que habían visto su trabajo antes de que su nombre fuera arruinado, mensajes de colegas que le ofrecían colaboración, una invitación de Lien para visitar un espacio que había reservado para artistas en quien confiaba. Aceptó la visita con esa mezcla de prudencia y esperanza que, al final, define a quienes sobreviven. Mientras tanto, en su antigua ciudad, Ian no se quedó quieto. La noticia de la supuesta reconciliación con Abby, mezcla de verdad y montaje,
se convirtió en su nueva distraída corona. La prensa, siempre hambrienta, habló de su sufrimiento por la pérdida del control, de la injusticia de una mujer que no reconocía su sacrificio. Quienes conocían a Estella sabían que la historia no era tan simple. Los demás tomaban la versión que más les producía emoción. Estella, por su parte, empezó a preparar una muestra íntima en el espacio de Lien. No quería venganza, quería que su obra hablara más alto que los rumores. En las fotografías, colgó la luz que su madre le había enseñado a buscar, la que aparece entre grietas, la que no exige permiso. Colocó a la vista la imagen del incendio, pero no como espectáculo, sino como memoria, la pulsera de jade, limpia, como relicario de una mujer que la había hecho mirar al mundo con manos ardientes. En una de esas noches, en la nueva ciudad, cuando la exposición no era más que ideas y cajas, alguien le mandó un video, un fragmento de la gala donde Yen anunciaba, con teatralidad, que la sociedad había esperado que Estella suplicara. El video parpadeó ante sus ojos y por un segundo, la antigua tentación volvió. Se preguntó por qué había tantas ganas de ver a una mujer caer. Dejó el video sin reproducir y miró la pulsera. Tomó una foto de la pulsera y la guardó en la carpeta de pruebas. Esa foto no era para la prensa, era para recordarle a sí misma que no quería ser la mujer que rogaba. Al llegar a este punto, la historia no está cerrada, está clavada en una bifurcación. Un hombre la ha rechazado en público 10 veces y ha intentado borrarla con mentiras. Otro hombre, el CEO de una ciudad distinta, teje una oferta que no busca comprarla, sino darle un lugar donde trabajar. No es el dinero lo que la salvará, ni un apellido poderoso el que redime el daño. Es la decisión de Estella, la pulsera que aún pesa en su muñeca, la cámara que seguirá encendiendo luces donde otros ven sombras. El tren hacia una nueva ciudad ya se ha detenido, pero la estación de la reputación pública sigue en movimiento. Allí, alguien prepara una gala para celebrar la pose y alguien más prepara la exposición que contará la verdad con imágenes. Entre ambos mundos, Estella debe elegir con la serenidad que viene del conocimiento profundo de su propio sufrimiento. Y mientras lo piensa, en una pantalla le parpadea un correo silencioso, una invitación formal de Lien para una cena privada, con la condición de hablar sin periodistas, un gesto pequeño, una posibilidad enorme. La decisión está sobre la mesa, envuelta en la incertidumbre que la mantiene viva. En algún lugar, Ien practica sonrisas de control. En otro, Abby se recupera rodeada de miradas que nunca son inocentes. Y Estela, que ha sido rechazada 10 veces y que ha registrado en la memoria otros 100 actos menores de negación, se levanta cada mañana y se prueba su pulsera, como si fuera un talismán que le recordara de quién es la vida que construye. La historia no ha terminado. Se ha desplazado a un escenario donde la verdad, si se presenta con cuidado, puede abrir bodegas cerradas. Ella sabe que el costo será volver a exponerse. Sabe que la prensa no es amiga ni enemiga. Es una fuerza neutral que amplifica lo que se le presente. Mientras cierra una caja con fotografías, escucha el ruido de su audífono, un zumbido casi imperceptible. Sonríe, no de alivio sino de resolución. La pulsera le pesa apenas, pero esa ligereza es relativa. Afuera, la ciudad sigue su curso. Y alguien en televisión está a punto de presentar un compromiso que nadie ha pedido. Él la rechazó 10 veces. Ella se ha ido a reconstruirse. El día en el que el CEO la desee con toda su calma y respeto todavía no ha llegado, pero la semilla de esa posibilidad germina en la distancia, en oficinas de líneas rectas y en galerías que esperan imágenes que no se blindan ante la mentira. Por primera vez en mucho tiempo, Estella camina hacia una vida que no necesita la aprobación del hombre que la humilló. Y esa caminata, aunque todavía breve, es ya una victoria. La primera cena con Lien fue corta y sin luces innecesarias. Un comedor privado, en el piso más alto de un edificio que parecía mirarse a sí mismo en el espejo de la ciudad. No hubo periodistas, ni fotógrafos, ni esas conversaciones que comienzan en voz baja y terminan en titulares. Había, en cambio, una mesa de madera clara, una lámpara que arrojaba una luz tibia y 2 copas que tintineaban apenas cuando se rozaron. Lien no habló de rescates ni de favores.
Preguntó por las fotografías más que por la historia, por los procesos más que por el escándalo. Habló de luz, de paciencia y de músculo para sostener el silencio cuando los demás gritan. Le dijo, con una calma que no exigía nada, que si quería trabajar en el espacio que reservaba para artistas, tendría el apoyo logístico y el respeto que merecía, ni más ni menos. Estela escuchó y midió cada palabra con la atención de quien ha aprendido a leer las intenciones en la mirada de los otros. No fue un flechazo ni una sumisión. Fue la constatación de que existía alguien cuya manera de ofrecer no incluía la deuda ni la imposición. «No quiero que me pagues con lealtad», dijo Lien cuando ella, temerosa, trató de adivinar segundas lecturas. «Quiero que respires el trabajo con tranquilidad. Aquí se cuida la obra, fuera la cuidará quien la mire». Esa distancia sin frialdad le pareció un gesto de cuidado inesperado. Era la primera vez en años que alguien le proponía volver a un lugar sin pedirle a cambio su pelea. En Ciudad del Sur, la vida de Estella se fue llenando de pequeños compromisos que sabían a libertad, reuniones técnicas, contratos que no llevaban cláusulas humillantes, y una asistente joven a la que enseñó a mirar la luz con la fascinación de quien observa por primera vez. Su sordera parcial seguía marcando los días. En algunas cenas no escuchaba el chocar de los cubiertos. En entrevistas en las que se le pedía hablar deprisa, se apoyaba en notas. Aprendió a poner el audífono con una decisión más firme, a pedir que le hablaran mirando a los ojos y a no disculparse por leer bocas. Esa nueva asertividad, pequeña y cotidiana, le dio a su rostro una serenidad que la prensa todavía no había aprendido a percibir. Lien cumplió su promesa con discreción. Consiguió expertos en forense digital que verificaron que muchos de los audios y videos que la habían atacado eran manipulaciones. No lo hizo para humillar públicamente a Lien. Lo hizo porque Estela lo pidió. Allí donde los técnicos pusieron su pericia, aparecieron huellas digitales de empresas de reputación que trabajaban a favor de la familia García, redes de cuentas anónimas que sembraban ruido y un rastro de órdenes que terminaban en un despacho de relaciones públicas que, por ley, debía explicar sus movimientos. Las pruebas no eran espectáculo, eran piezas de un rompecabezas que cuando se armó dejó algún que otro rostro blanco. Los metadatos mostraron cortes en los audios, las timestamps revelaron ediciones y un informático, que había necesitado café y noches largas, encontró el origen de algunas manipulaciones en un servidor que pertenecía a una agencia contratada por la empresa del tío de Lien. No fue una acusación simple, fue una serie de documentos, correos y facturas que dibujaron un patrón. Cuando esas evidencias se cruzaron con el testimonio de una empleada harta de las órdenes para encubrir y la confesión de quien había montado campañas, la red de mentiras se tensó y comenzó a deshilacharse. Abby, por su parte, consiguió en Ciudad del Sur algo que no era un perdón fácil ni un aplauso sin sentido, la posibilidad de explicar, con terapia y batas no siempre cómodas, cómo se había visto empujada a un papel que no entendía del todo. Su intento de muerte, narrado siempre con cautela y jamás explotado en los titulares más soeces, abrió una interrogación que la prensa no podía ya evitar. ¿Quién se beneficia cuando una persona cae? Frente a la fragilidad de Abby, algunos periodistas empezaron a mirar hacia atrás y a unir puntas. Staff técnico, mensajes interceptados, llamadas telefónicas que antes parecían inocuas se mostraron ahora como eslabones de una cadena que alguien había puesto en marcha para proteger un nombre. Cuando la investigación avanzó, llegaron a oídos públicos dos resultados que nadie esperaba. Primero, que muchas de las imágenes que la habían incriminado estaban editadas. Segundo, que la empresaria que manejaba el aparato mediático había cobrado cuentas suculentas por gestionar reputaciones. Las consecuencias no sucedieron de la noche a la mañana, pero fueron inexorables. Contratos cancelados, despidos silenciosos, excusas que se volvieron cada vez más difíciles de sostener. Los patrocinadores que antes se escondían tras notas diplomáticas tuvieron que justificar sus decisiones y, en algunos casos, reintegrar a quienes habían retirado apoyo por miedo. Lien sufrió la caída en directo porque su estrategia había sido siempre pública. Cuanto mayor el espectáculo, mayor el control. Pero el control no resistió el peso de las pruebas.
En una comparecencia en la que esperaba inmutabilidad, su voz se quebró cuando leyeron algunos correos donde se coordinaban operaciones de desprestigio, cuando una grabación, no una tergiversada, sino una que lo mostraba dando instrucciones, apareció. El público se dividió entre el estupor y la incredulidad. El matiz humano, esa capacidad para arrepentirse y confesar, apareció tarde y sin convicción. Pidió perdón en una sala pequeña ante cámaras que no escatimaron en captar cada inflexión. Fueron palabras que no lograron enderezar, ni frente a la prensa, ni frente a Estella, ni frente a quienes habían sufrido los efectos de su estrategia. El día del gran banquete, cuando la familia García había puesto todo en escena para celebrar su orgullo y exhibir una maniobra de reinserción social, la ciudad entera esperaba otra humillación. Tenían la expectativa de verla suplicar, de verla disminuirse. Las redes vibraban con apuestas. ¿Iría Estella? ¿Haría una aparición? El escenario mediático estaba listo para devorar la dignidad que, según el guión antiguo, debía mostrarse como derrota. Estela, sin embargo, no era la misma mujer que había entrado en la sala de juzgados meses atrás. No llegó como quien busca venganza ni con la intención de hacer espectáculo. Llegó con la pulsera en la muñeca arreglada. Llegó con su cámara guardada, porque aquella noche la exposición principal no era su obra, sino su verdad. Llevó un vestido que no pedía atención, sino que la hacía caminado como una idea asentada. A su lado, discretamente, la mano de Lien sostenía la suya con una presión que no ataba, sino que sostenía. No estaban casados. El compromiso entre ambos se había cosido a partir de respeto y de conversaciones largas sobre libertad, no de rescates rápidos. Pero la presencia de Lien era, a ojos de la platea, un acto de soberanía por parte de Estella, la voluntad de mostrarse acompañada por quien le ofrecía, sin condiciones, su sitio en el mundo. El banquete empezaba con discursos. Lien se alzó y pronunció palabras envueltas en la solemnidad de quien pretende tener control del relato. No habló de amor. Habló de su versión de la historia, con chispas de victimismo. De fondo, algunas cámaras mostraban a Abby en una mesa aparte, mirada baja, moviendo las manos en un gesto de incapacidad para entender la maquinaria que la había usado. La tensión, que en otros tiempos habría ido en aumento hasta estallar, fue atenuándose por la presencia de la verdad que ya circulaba fuera de la sala. Investigaciones, documentos, testigos. Ya no era un ring privado, era un juicio social que avanzaba más allá de las palabras de un anfitrión. En mitad del banquete, cuando la orquesta aún entonaba un vals, la señal en la pantalla gigante cambió. No fue un corte malintencionado, fue una decisión meditada. En las pantallas se proyectaron imágenes de archivos, de emails y de facturas. Se presentó, en paralelo, el informe técnico de los peritos que habían analizado los audios. La sala sintió un silencio que no era la ausencia del ruido, sino la presencia de algo que se había demorado demasiado. Las pruebas mostraron sin ambages aquello que los pocos que habían creído en Estella decían desde el principio, que sus detractores habían construido una red de mentiras para proteger un nombre. Los testimonios de quienes habían fabricado operaciones, de empleadas que habían llevado órdenes contradictorias, y de Abby, con voz trémula pero más clara que nunca, configuraron una escena que ya no podía disolverse con gestos ampulosos. Lien se levantó, pero no como se había imaginado, no para calmar a la platea, sino para intentar contener el desmoronamiento. Sus llamadas, que antes giraban en torno a sermones de orgullo, ahora se confundían con instrucciones nerviosas. Intentó hablar con Estela en voz baja, una vez, dos veces, con esa mezcla de súplica y de arrogancia que lo había definido durante años. Pero ella, por primera vez, respondió mirándole a la cara y con silencio. No porque fuera indiferente, porque había aprendido que la palabra que él necesitaba no era su perdón ni su suplicio. La frase que Lien murmuró, sin yendo al micrófono, fue la misma que había usado para hundirla, un vuelve, que ya no tenía fuerza. Cuando las primeras sanciones administrativas se hicieron públicas, rescisiones de contratos con agencias, auditorías internas en la empresa del tío de Lien, investigaciones judiciales en curso, el orgullo de la familia se volvió un asunto que ya no podían depositar en sonrisas. Algunos aliados les dieron la espalda, otros quedaron atrapados en complicidades difíciles de justificar.
El efecto dominó fue lento, pero incontrovertible. El aparato que había levantado un eco de mentiras no resistió la exposición. Hubo, sin embargo, una escena lejos de las pantallas que nadie vio y que quizá fue la más decisiva. Abby, tras meses de terapia, se encontró con Stella en un despacho iluminado por una lámpara pequeña. No hubo cámaras, ni prensa, ni acusaciones vacías. Hubo palabras duras, sí, pero también la verdad, que no precisa de notas de prensa para ser escuchada. Abby explicó cómo la habían usado, mencionó nombres y llantos, y pidió perdón con esa humildad que no busca redención inmediata, sino reconstrucción. Stella escuchó. No hubo abrazo teatral. Hubo un apretón de manos largo y sincero. Era un gesto que cerraba un capítulo de manipulación sobre dos mujeres que habían sido piezas en otros juegos. Al salir del banquete, la prensa escribió lo que más vendía. Escenas de enfrentamiento. El rostro pálido de Ian. Las imágenes que mostraban la caída. Pero entre los titulares, también se filtró otra cosa. La certeza de que Stella no había venido a pedir nada. Acompañada por Lien, que aún no figuraba como su marido pero sí como su compañero elegido, ella se permitió una última mirada hacia la sala donde tantos la habían reducido. Esa mirada no fue de venganza, fue de clausura. Era la mirada de quien cierra la puerta de un ciclo sin darle a nadie la satisfacción de su ruina. Después de la exposición pública de las manipulaciones, la justicia siguió su curso. Hubo demandas, obviamente. La familia García optó por recursos, por negociaciones que intentaron silenciar todo con cláusulas y acuerdos. Pero la presencia de registros y la confesión de operarios que habían trabajado directamente en las campañas de difamación hicieron más sólido el caso de Stella. El fiscal abrió averiguaciones, la agencia de relaciones públicas fue multada y algunas personas que habían permitido la maquinaria se vieron forzadas a declarar. No fue una limpieza total. La vida rara vez se endereza sin cicatrices, pero hubo consecuencias reales. Retiradas de contratos, informes de reparaciones y un ecosistema mediático que tuvo que asumir parte de su responsabilidad. Con el tiempo, la vida artística de Stella recuperó ritmo. Sus exposiciones se colocaron en salas donde se valoraba la obra sin convertirla en bandera de escándalos. Las imágenes de los gestos que quedan viajaron y fueron leídas por curadores que, lejos del morbo, supieron leer su intensidad. La pulsera de jade se convirtió en un amuleto sensible, no por su brillo, sino por la historia que cargaba. Se volvió a exponer en buena compañía, ya no como prueba de sacrificio, sino como símbolo de continuidad. La relación con Lien fue creciendo sin prisa pero con firmeza. No fue autopista ni drama descontrolado. Fue una suma de conversaciones en despachos sin cámaras, de cenas en las que ella hablaba de luz y él de negocios sin mezclar ambos universos, de viajes cortos donde la conversación se prolongaba hasta que la madrugada parecía un museo vacío. En público, cuando finalmente decidieron casarse, lo anunciaron desde el respeto más que desde la exhibición. Una ceremonia íntima, con pocos invitados, sin alfombras rojas, sin prensa. Fue una boda que algunos criticaron y otros celebraron. Para Stella no fue la coronación de un rescate, sino la decisión consciente de caminar al lado de alguien que la veía más allá de la historia que otros habían inventado. El día en que lo hicieron público, en una nota breve y una foto discreta, las redes se dividieron entre la admiración y la crítica. Hubo quienes interpretaban el enlace como un tránsito de vulnerabilidad a seguridad económica, y otros que lo leyeron como una elección personal. Stella no se sintió obligada a explicar cada matiz. Sabía, profundamente, que su decisión había sido tomada desde la autonomía y el conocimiento del propio valor. Eligió ese camino porque en Lien encontró respeto, no por la etiqueta del apellido, y esa claridad fue lo que cerró definitivamente el antiguo relato que le exigía humillarse para ser querida. Ian, por su parte, buscó reconciliaciones tardías que no lograron restituir el daño. Intentó reparar en privado. Algunos días su arrepentimiento fue honesto, otros parecía una estrategia más para mitigar consecuencias. Stella, con la serenidad que dan las certezas, le negó el retorno. Entendió que perdonar no significaba abrir de nuevo una puerta que había sido instrumento de violencia.
En una carta, que no hizo pública, le pidió respeto y distancia. La reclamó no como provocación, sino como límite. Fue la distancia definitiva que clausuró el ciclo de poder. En el epílogo no hubo fuegos artificiales, ni escenas de venganza masiva. Hubo, en cambio, dos imágenes que se volvieron emblemáticas para quienes siguieron la historia. Una, Estela en su estudio, la cámara a la altura del rostro, mirando a través del objetivo con la misma intensidad con la que lo había hecho años atrás. La luz que salía entre rendijas de persiana iluminando la pulsera de jade como si le diera permiso para volver a brillar. Otra, ella caminando por un puente con Lien al atardecer, no tomando la mano de alguien que la había salvado de la ruina, sino la de quien le había devuelto la posibilidad de elegir. Los ecos mediáticos se fueron apagando con el tiempo, pero la enseñanza quedó. Se habló, durante meses, de la necesidad de un periodismo más responsable, de empresas de reputación que operaban con mecanismos poco transparentes y de la fragilidad de la reputación en la era digital. Surgieron debates sobre responsabilidad, reparación y apoyo a quienes sufren campañas de acoso. Estela participó ocasionalmente de esas discusiones, no como víctima, sino como voz que sabía nombrar lo que había pasado y, sobre todo, lo que hacía falta para que no volviera a pasar. En su casa, la pulsera de jade descansaba en un estuche sobre una mesa que había pertenecido a su madre. La miraba a menudo y muchas veces la colocaba en su muñeca cuando salía a exponer. Le recordaba que encontrar la luz no era siempre un acto heroico. A veces consistía en aceptar ayuda sin perder la propia voluntad. A veces consistía en alejarse de quien insistía en herir. A veces era simplemente poner fin a una historia que otros se empeñaban en escribir por ella. Una tarde de viento, con las ventanas abiertas y el sonido de la ciudad entrando con su mezcla de sirenas y conversaciones, Estella escribió en su cuaderno una sola frase que no estaba destinada al público, sino a ella misma. No necesito ser deseada por quien me rechazó 10 veces. La frase no era celebración de un golpe ni una venganza camuflada, era la constatación serena de una libertad recuperada. En un instante que ni fue público ni privado del todo, Lien le cogió la mano y ella le devolvió la mirada con la tranquilidad de quien sabe que la elección fue suya. El título de la historia, el que algunos repetían en titulares y otros callaban con vergüenza, quedó al final sin la amargura de un reproche. Él la rechazó 10 veces. Cuando el CEO la quiso con toda la calma del mundo, ella ya no lo necesitaba. Y esa frase, repetida por ella en un susurro que nadie pudo convertir en noticia, fue la última palabra que cerró el capítulo. Comparte si crees que la dignidad es más fuerte que la humillación. Comenta qué harías tú en su lugar.